Hola, buen día, mi nombre es David Ariza y en esta presentación hablaré sobre los conceptos básicos de la electrónica y la simulación de los circuitos electrónicos utilizando Tinkercad. Bueno, nuestro objetivo principal de esta actividad es comprender y aplicar conceptos como el voltaje, corriente, resistencia mediante la construcción de circuitos en serie, paralelo, mixto y además vamos a realizar mediciones con el multómetro virtual y conocer algunas normas básicas de seguridad en electrónica. Para comenzar es importante entender tres conceptos fundamentales. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un mismo circuito y puede entenderse como la fuerza que impulsa a los electrones para que circulen. Se mide en voltios. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que se desplaza por un conductor debido a la presencia de un voltaje y se mide en amperios. Finalmente, la resistencia es la composición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohmios. Estos tres conceptos son la base para comprender el funcionamiento en cualquier círculo eléctrico. A continuación, encontramos la ley de Ohm, una de las leyes más importantes de la electrónica. Esta ley establece la relación entre el voltaje, corriente y resistencia mediante la fórmula V igual a I por R, o también podemos expresarla como I igual a V sobre R o R igual a V sobre I. Gracias a esta ley es posible calcular cualquiera de estas variables cuando se conocen las otras dos. Otro elemento muy importante es la protoboard. ¿Qué es la protoboard? Es una placa utilizada para construir circuitos electrónicos sin necesidad de soldar componentes. Su funcionamiento interno se basa en conexiones organizadas en filas y buses de alimentación que permiten distribuir la energía y realizar pruebas de manera rápida y segura. También nosotros tenemos el multómetro. ¿Qué es un multímetro? Es un instrumento de medición utilizado en electricidad y electrónica para verificar y analizar diferentes magnitudes eléctricas. Dentro de un circuito es una herramienta fundamental para técnicos, ingenieros y estudiantes, ya que permite comprobar si el circuito funciona correctamente y detectar posibles fallas en las funciones principales. Una de las funciones es medición del voltaje. Permite medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. El voltaje puede ser la corriente continua o corriente alterna, dependiendo del tipo de fuente utilizada. La medición de la corriente permite medir la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor. Para realizar esta medición, el multómetro debe conectarse en serie con el circuito. Medición de la resistencia permite determinar la oposición que presenta un componente al paso de la corriente eléctrica. Esta función es útil para verificar el valor de la resistencia y comprobar si existen componentes dañados. Ahora, mostraré el primer circuito realizado en Tinkercad. Pero primero, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel que los componentes están conectados uno después del otro, formando un único camino para que el paso de la corriente eléctrica. En este tipo de circuito, la misma corriente circula por todos los componentes, mientras que el voltaje se divide entre ellos. Si uno de los componentes se desconecta o falla, todo el circuito deja de funcionar. Entonces, este tipo de corriente es la misma que están todos los componentes, mientras que el voltaje se divide entre ellos. Además, si uno de los componentes falla, como lo dije anteriormente, todo el circuito deja de funcionar. En esta simulación utilizamos una batería de 9 voltios y 3 resistencias con 100 ohmios conectadas en serie. Al medir el voltaje en cada resistencia, se observó que este se distribuye entre los componentes conformando el comportamiento esperado según la ley de Ohm. Entonces, cada resistencia, cada multímetro nos da un valor para que los 9 voltios estén distribuidos en las tres resistencias. El circuito en paralelo es un circuito que los componentes están conectados en ramas independientes. El voltaje es igual en todas las ramas, la corriente se divide entre las ramas y si una rama falla, las demás continúan funcionando. Entonces,
Vamos a presentar el circuito en paralelo. En este tipo de circuito los componentes están conectados en ramas independientes. Como le dije anteriormente, una de sus principales características es que el voltaje es el mismo en todas las ramas, mientras que la corriente se divide entre ellas. Otra ventaja es que si una rama falla, las demás continúan funcionando normalmente. En la simulación realizada en Tinkercad se realizaron tres resistencias de 100 ohmios conectadas en paralelo a una batería de 9 voltios. Al medir el voltaje a cada resistencia se obtuvo aproximadamente el mismo valor, demostrando todas las ramas y que reciben la misma tensión eléctrica. Seguidamente veremos el circuito mixto. Es la combinación de conexiones en series y paralelo dentro de un mismo circuito. ¿Qué es las características que combinan las propiedades de ambos tipos de conexión? Hablaré un poco del que realiza en Tinkercad. Es importante hablar sobre la seguridad que nos brinda este circuito mixto, el cual combina conexiones en serie y paralelo, como lo dije, dentro de un mismo circuito. En este tipo de configuración es muy utilizada en instalaciones eléctricas y dispositivos electrónicos porque permite aprovechar las ventajas de ambos tipos de conexión. En la simulación realizada que se utilizó es una resistencia en serie y dos resistencias en paralelo. Al medir los voltajes, se observó que la primera resistencia presentaba aproximadamente 5.94 voltios, mientras que las otras dos resistencias conectadas en paralelo presentaban aproximadamente 2.97 voltios cada una. Estos resultados coinciden con los cálculos teóricos y permiten probar el comportamiento de la corriente y el voltaje de un circuito mixto. Después de analizar todos los circuitos, es hablar un poquito sobre la seguridad en la electrónica. Uno de los riesgos más comunes son los cortocircuitos, el cual ocurre de la manera en el terminal positivo y en el terminal negativo de una fuente que se conectan directamente sin una carga que tiene límite a la corriente. Esto puede provocar el sobrecalentamiento o daños en los componentes y fallas en los circuitos. Para prevenirlo, es necesario utilizar y revisar cuidadosamente las conexiones y utilizar resistencias adecuadas y seguir correctamente los diagramas electrónicos. También es muy importante eh, proteger los componentes, porque los componentes electrónicos la protección de ellos es muy importante y vital en un circuito. Un ejemplo de ello es el uso de las resistencias limitadas en los LEDs. Estas resistencias controlan la cantidad de corriente que circulan por cada LED y evitan que se dañen por exceso de corriente. Por esta razón es fundamental que los circuitos electrónicos pues tengan una protección para que no se estallen los LEDs. Finalmente encontramos la norma ANSI EST S20.20, una norma internacional que establece procedimientos para controlar las descargas electrostáticas. Su importancia radica en que protege componentes electrónicos y sensibles, reduce daños causados por la electricidad estática y promueve buenas prácticas en sus laboratorios y entornos de trabajo. Aunque en técnica no existe riesgo físico, conocer una norma fortalece la técnica y el profesional en lo que estamos haciendo. Como conclusión, la simulación de Tinkercad permitió comprender el comportamiento del voltaje y la corriente, y la resistencia en circuitos en serie paralelos y mixtos. Además, se comprobó que la aplicación de la ley de Ohm mediante mediciones con el multímetro virtual se reforzó y que la importancia de las normas de seguridad para prevenir daños en componentes electrónicos y garantizar un trabajo seguro en los laboratorios reales. Muchísimas gracias, eso ha sido mi presentación. A continuación veremos la presentación de los circuitos en Tinkercad. Hola, buen día, mi nombre es David Ariza y en este video vengo a presentar mis circuitos hechos en Tinkercad. El primer circuito que vamos a ver es el circuito en serie. En esta primera simulación podemos observar un circuito en serie compuesto por una batería de 9 voltios y tres resistencias de 100 ohmios, conectadas por una después de la otra.
En este tipo de circuitos existe un único camino para el paso de la corriente eléctrica, por lo que la misma corriente circula por todos los componentes. Una característica importante es que el voltaje se divide entre las tres resistencias y al realizar las mediciones con el multímetro observamos que cada resistencia presenta aproximadamente 3 voltios, lo que confirma que la suma de las caídas de tensión es igual al voltaje total suministrado por la batería. Si una de las resistencias se desconectara, pues todo el circuito dejaría de funcionar. Ahora veremos el circuito en paralelo. En esta segunda simulación observaremos un circuito en paralelo formado por una batería de 9 voltios y tres resistencias de 100 ohmios conectadas en ramas independientes, a diferencia del circuito en serie. Aquí existen varios caminos para dar el paso a la corriente eléctrica. Una de sus principales características es que el voltaje del mismo en todas las ramas del circuito. Al medir cada resistencia con el multímetro, obtuvimos aproximadamente 8.61 voltios en cada una de ellas, demostrando que cada rama recibe prácticamente el mismo voltaje de la fuente. Además, la corriente eléctrica se divide entre las diferentes ramas y si una de ellas falla, las demás continuarán funcionando. Por último, veremos el circuito mixto. Finalmente, en esta simulación observamos este circuito mixto, el cual combina conexiones en series y en paralelo dentro del mismo circuito. En este caso, la primera resistencia está conectada en serie, mientras que las otras dos resistencias están conectadas en paralelo. Gracias a esta configuración se pueden observar las características de ambos tipos de circuitos. Al realizar las mediciones con el multímetro, se obtuvo aproximadamente 5.9 voltios en la resistencia conectada en serie. Lo podemos ver acá. Luego, veremos que alrededor de 2.97 voltios en cada una de las dos resistencias conectadas en paralelo. Estos resultados coinciden con los cálculos teóricos realizados mediante la ley de Ohm y demuestran que el voltaje y la corriente se distribuyen de la configuración mixta. Eso sería todo por esta presentación en Tinkercad. Como podemos ver, están los tres circuitos que nos pide el trabajo, que es el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito en mixto. Muchísimas gracias. Eso sería todo